Vamos a cerrar nuestros ojos un minuto y vamos a ponernos en sus manos, vamos a conectarnos con Él, vamos a tomar un tiempito para relajarnos, para buscar calma en nuestro interior, en nuestro corazón, y arrancamos. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por esta tarde que nos permites ahora sí estar aquí juntos y por todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, gracias por cada persona que estamos conectados. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con la transmisión, con la cuestión técnica. Te pedimos que nos permitas tener mucha claridad, mucha paz, disfrutar de este tiempo contigo y que haya muy buena recepción y muy buena comunicación de tu palabra, Señor, de lo que tú quieres decir, de lo que tú nos quieres enseñar. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro corazón, Señor, y que te manifiestes, papá, te manifiestes, Dios, te manifiestes, Señor Jesús. Tú conoces cada corazón, conoces cada familia aquí presente y tú tienes buenas noticias para todos nosotros. Hoy queremos, Señor, tocar tu mano, queremos tomar tu mano, queremos conocer tu corazón, queremos escuchar el latido de tu corazón. Queremos escuchar tus palabras, queremos conocerte y mirarte a ti. Te pedimos en esta tarde que tú te manifiestes, Señor, que tú nos ilumines, que tú tomes control de todo lo que estamos haciendo. Te alabamos, Señor, te honramos como el invitado de honor. Gracias, más bien, gracias por invitarnos. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Y porque sabemos de antemano que tú habías preparado este día, que tú habías preparado esta reunión. Desde antes de que naciéramos, Señor, ya estaba preparado este día para muchos de los que están escuchando por primera vez, Señor, de esta manera, y también para los que tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí es donde quiero arrancar para entrar en materia. Quiero arrancar con 3 puntos muy importantes. Primero déjame decirte esto. En este curso recibirás principios que tienen la capacidad de cambiar tu vida de la misma manera que ha cambiado la historia a partir de que Jesucristo llegó al mundo. El nombre de Jesús significa Salvador, ya que implica la función que Jesús vino a desempeñar en el mundo. Por lo que iniciaremos nuestro estudio por conocer dicha función y paulatinamente podremos apreciar con más claridad todo lo que implica esta salvación. Comenzaremos comprendiendo que esta salvación viene de Dios y que Jesucristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. Él acercó el cielo a la tierra y la tierra al cielo para tomar por un lado la mano de Dios y por otro lado la mano de la humanidad para unirnos en la cruz. Entonces vamos a entender que esto es como la introducción a algunos fundamentos o algunos principios que tienen que podemos, que si entendemos, nos van a dar mucha claridad de cómo Dios está obrando en el mundo por medio de Jesús y de cómo Dios quiere obrar en tu vida por medio de Jesús y también saber por qué por medio de Jesús. O sea, ¿por qué es necesario que Jesucristo esté en la ecuación entre tú y Dios? Pero el punto número 1 del que te voy a mencionar es Jesucristo, su vida y su mensaje es igual a el Evangelio. Jesucristo, su vida y su mensaje, todo lo que yo te hable de Jesús es su vida, sus palabras, sus hechos, su propósito, quién es Él, su función es igual a el Evangelio.
Entonces, pues ya son 29 años de caminar estudiando la palabra, y en estos 29 años, ¿qué es lo que le dirías a alguien que por primera vez escucha a Jesús? Le vas a hablar de Jesús. Y aquí es donde me pongo a pensar y le doy gracias a Dios por los tutores, por los mentores, por mi padre espiritual, por mi madre espiritual, por las personas que me inculcaron la palabra de Dios, por las horas, por los libros en los que me dediqué y me entregué al estudio de la palabra. Y todavía digo, ¿qué es lo que le vas a enseñar a una persona que por primera vez escucha la palabra de Dios? ¿O qué es lo que tú estarías compartiendo si tuvieras la oportunidad de servir en una escuela o en una iglesia o quisieras compartir con el mundo el mensaje de Jesús? Pues la verdad es que es como si yo le dijera a Jesús, Señor, pues enséñame. Quiero que tú me digas tu modelo. Quiero que tú me digas tu manera, tu forma. Entonces, el evangelio justamente es el mensaje y las palabras que Jesús vino a dar a toda la humanidad. Y el evangelio narra no solamente desde el día que nació Jesús, sino cómo desde antes del principio de la creación, ya Jesús estaba con Dios. Aunque no se llamaba Jesús, se llamaba el Verbo. Y eso tú lo puedes leer en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Tú puedes leer que en el principio, en el versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante, si sigues leyendo, vas a ver un versículo donde dice, y el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Jesús. O sea que Jesús, el Verbo es Jesús, vino al mundo y se hizo carne. Muy bien, yo te estoy hablando del Evangelio porque el Evangelio narra desde el libro de Génesis, que fue escrito por Moisés. Está hablando que va a venir desde el origen, va a venir un Salvador, un Redentor, y todo el Antiguo Testamento de la Biblia, que son todos los libros sagrados del pueblo judío, del pueblo de Israel, apunta en cientos de profecías a que va a venir un Mesías y describe la vida de ese Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido. La palabra Mesías en hebreo, Mesaya, quiere decir ungido. Y en el griego, esa palabra que en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. La palabra Cristo y la palabra Mesías son la misma palabra en diferentes idiomas. Entonces, estamos hablando del Evangelio, diciendo que este mensaje del Evangelio que quiero decirte, el evangelio quiere decir buenas nuevas. La palabra evangelio viene del latín evangelium, y esta palabra evangelium viene del griego evangelión, que quiere decir buena noticia, ¿ok? Esto es bien interesante porque es la narración de la vida y las palabras de Jesús, es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que Dios redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito, Jesucristo. Aquí ya empezamos con una información tremenda que nos vuela la cabeza, porque al decirte que el Evangelio es la buena noticia que Dios le dio a Abraham, nos estamos yendo a 4,500 años antes de este día que vivimos, 2,500 años antes de Cristo, donde Dios le hizo una promesa a Abraham de que va a redimir. Desde ahí, si tú anotas
redimir es una palabra con un concepto que necesitamos estudiar. Necesitamos saber qué es redimir. Luego, redimir a su pueblo de la esclavitud del pecado. Aquí ya debemos de decir qué es el pecado, ese es otro concepto. Y luego dice que va a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y además dice que su pueblo, ¿quién es su pueblo? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Abraham. Nosotros sabemos que son los judíos. Sin embargo, tú te vas a dar cuenta a lo largo de este estudio que Dios ya no solamente le llama pueblo de Dios a los judíos nacidos por la patria de Israel, digamos, a los que tienen la nacionalidad israelita, sino que Dios ya le llama judíos por la fe a todos los que creen en Jesús. Y vas a darte cuenta de por qué. Entonces, como ves, en términos de estudio, hay algunos conceptos que necesitamos comprender para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero voy a concluir esta parte del Evangelio con dos cosas. Una, decir que la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y eso guárdalo en tu espíritu, abre tu espíritu y mete esto en tu corazón. Dios tiene buenas nuevas para todos nosotros. Dios tiene buenas nuevas para tu vida. ¿En qué condición te encuentras? ¿Cuáles son tus circunstancias? Dios tiene un plan y tiene buenas noticias para ti en este plan. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Si yo te las tuviera que enumerar en 4 puntos rápidamente. Bueno, número 1, Dios te ama. Wow, cada concepto es algo muy tremendo en lo que podríamos estar echándonos muchos cafecitos y platicando durante mucho tiempo. Dios te ama, número 1. Número 2, el pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado produce miseria. Y como la paga del pecado es la muerte, nosotros tendríamos que pagar con nuestros pecados por la muerte. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Número 3, para esto vino Jesús, para morir en tu lugar, para tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Siendo inocente y siendo con una vida santa y perfecta, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros errores, lo tomó sobre sus hombros, cargando en la cruz y pagando sobre sí mismo el castigo, siendo juzgado por nuestros pecados y nuestros delitos, tomó nuestro lugar. Entonces, número 1, Dios te ama. Número 2, el pecado produce muerte. Necesitas un Salvador, necesitamos un Salvador. Número 3, Jesucristo vino para salvarnos, tomando nuestro lugar. Ahora puedes recibir a Jesús como tu Salvador en tu vida. Y número 4, Dios tiene un plan para ti. Si tú recibes a Jesús, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida en Él, donde todos sus recursos, todo su favor, y literal lo que te digo, todo el cielo se va a mover a favor de aquellos herederos de la salvación, aquellos que escuchan, que reciben, que creen el mensaje de Jesús. Y ahora ya te estoy hablando de un concepto más. Te acabo de decir aquellos que creen, aquellos que creen. Y al hablar de creer, te estoy hablando de la fe. Pero bueno, cerramos ese punto. El Evangelio es toda la vida y mensaje acerca de la persona de Jesús. ¿Ok? El punto número 2 será decir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tanto alrededor de él? ¿Quién es este personaje? O sea, si a mí en mi iglesia me enseñaron que había pues muchos otros recursos, ¿no? Santos, agua bendita, tradición, o sea, me enseñaron muchas cosas, pero tú me estás hablando nada más de Jesús.
Al saber quién es Jesús, vamos a ver todo desde la perspectiva de Dios. Queremos ir a la palabra de Dios. Ok, punto número 1, el Evangelio. Punto número 2, ¿quién es Jesús? Y punto número 3, muy importante para todo lo que vamos a hablar, establecer este argumento. ¿Cuál es el valor de la palabra de Dios? El valor de la palabra de Dios. 3 puntos muy importantes para una introducción. Ok, entonces, pues digamos que ya mencionamos un poquito sobre el Evangelio. El Evangelio dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Si alguno de ustedes no tiene, digamos que mucha práctica leyendo la Biblia, vamos a decir el versículo. Tú lo puedes anotar y después buscarlo. El apóstol Pablo, que después vamos a hablar de quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Ahora escucha bien lo que te estoy diciendo. Algunas personas suponen que otras están más cerca de Dios. Oye, por favor, pídele a Dios tú que estás muy cerca de Él. Cuando yo me caí del 7º piso del edificio y Dios me salvó, cuando yo no morí en el hospital 2 o 3 años después, que el doctor me dijo, en 2 horas sabemos si vives o mueres, cuando Dios me avisó, me mostró quién iba a ser mi esposa y me mostró a mis hijos antes de conocerlos, cuando Dios salvó mi matrimonio, cuando Dios salvó a una persona que llegó enferma a mi casa, cuando Dios hizo milagros en mi vida, tantos milagros, miles de milagros, cientos de milagros para escribir libros, todos los milagros que he podido presenciar en mi vida, en mi persona, para conocidos, para amigos, para familiares. Un día me pregunté, pero ¿por qué me pago? ¿Por qué tanto a mí? ¿Por qué tantos milagros? Vi en una película un joven que vivió una experiencia, cayó en un hielo, se rompió el hielo de una pista no era una pista de patinar, era un terreno donde había un lago. Se rompió el hielo y se fue al fondo del agua y quedó en estado de coma durante no sé cuánto tiempo. Ustedes pueden haber visto ya esa película que se llama Amor Inquebrantable, Un Amor Inquebrantable. Al final a ese niño le preguntan, oye, ¿por qué tú, no? ¿Por qué tú te salvaste? Y muchas personas dicen, sí, pues quién sabe, has de tener una misión. Yo te quiero decir que no. La única razón por la que tuve esa bendición es por haber escuchado el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y porque Jesucristo vino a traer ese Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. Lo platica el apóstol Juan, lo platica el apóstol Marco, Lucas y Mateo. Pero están platicando el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, escuchar este día, este Evangelio, puede ser la oportunidad más gloriosa que tienes. He sabido de personas que han fallecido, igual que yo pude haber muerto al caer de un edificio. Una amistad mía, una amiga mía y un amigo mío cayeron de un edificio igual que yo. Y ellos no pudieron contarlo. Y yo aquí sigo vivo. Pero escuché, un día antes de caer del edificio, yo escuché lo que te estoy compartiendo hoy. De una manera diferente, porque tampoco es necesario estudiar años, teología, tener doctorados y maestrías. El Evangelio, la salvación de Dios Dios hizo su salvación para nosotros, para que aún
siendo ignorantes, aún si no supiéramos leer, si no tuviéramos escuela, es muy fácil de entender lo que Dios hizo. Aunque es tan sencillo, también es súper profundo y podríamos dedicar nuestra vida entera a estudiarlo. Pero más importante que estudiarlo es vivirlo y tener esa experiencia. Tú lo vas a poder estudiar si quieres y si lo estudias, harías muy bien en prepararte. Porque entre más conozcas, más autoridad, más poder, más bendición, más profundidad, más vida vas a poder tener en Dios, más cercanía, sobre todo porque si lo vives, vas a comprender la profundidad del amor de Dios, no solo por ti, sino por los demás. Y es maravillosa esta oportunidad, por esa razón estamos aquí juntos el día de hoy. Entonces, no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí hablando del judío y del griego hay una razón. Jesús vino a dar primero el evangelio a los judíos y de ahí mandó a sus discípulos a dar el evangelio a toda la humanidad. Eso lo vas a ir constatando después en la palabra de Dios. Pero me quiero centrar en esta verdad para que tú también puedas como subrayar y decir, necesito comprender lo que es el evangelio. El evangelio para ti hoy, sea cual sea tu situación en esta vida, el evangelio es el poder de Dios para salvarte de esa situación. Hay un propósito en el evangelio. El evangelio es el proyecto de Dios. Es el movimiento de Dios. Es el diseño de Dios a través del cual quiso salvar a toda la humanidad. Y hablaremos mucho acerca del evangelio porque todo lo que vamos a estar compartiendo con Jesús va a tener que ver con el evangelio. Porque Jesús no se va a otros proyectos. El proyecto de Jesús es el evangelio. O sea, si a Jesús le propusieran otros eruditos y le dijeron, oye Jesús, ¿qué te parece si unificamos todas las religiones? Jesús les diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no diría, está bien, todas las religiones llevan a Dios. No. Jesús les diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. La religión no lleva a Dios. Yo sí, diría Jesús. Es muy importante todo lo que vamos a ir comprendiendo. ¿Por qué? Y pasamos al punto número 2. ¿Quién es Jesús? Bueno, pues Jesús no tiene comparación con los demás hombres. Te voy a invitar a que me acompañes a Mateo capítulo 16, del 13 al 17 vamos a leer. Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Mateo 16 y vamos a ir del 13 al 17. Y dice así, lo voy a leer. Dice así. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Fíjate esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y fíjate cómo Jesús, dentro de sus palabras y de su lenguaje, está subrayando ciertos conceptos. La pregunta que Jesús hace es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ok, versículo 13. Él les preguntó, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres? Cuando hablamos de hombres, estamos hablando de los humanos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son hombres? Exacto. ¿Y las mujeres? Sí, las mujeres no son hombres, sí, claro, son humanos. Entonces, ¿cuántos de aquí tienen carne y sangre? Todos tenemos carne y sangre. Entonces, fíjense cómo Jesús se refiere a eso. ¿Quién dice la carne y la sangre que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. ¿Así dijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y contesta así. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjate, ¿eh? Y les dice, primero dijo, ¿quién dicen los hombres? Y luego les dice, ¿y ustedes? Le está hablando a sus discípulos. Dice, le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Los hombres habían dicho, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Elías era un profeta que existió miles de años antes. O sea, la gente estaba como, algunos estaban pensando que Jesús era como que había vuelto a venir Elías porque se sabe que Elías no había muerto. Entonces veían que Jesús era un hombre con mucho poder. Y Elías es como el padre de los profetas, si lo quisiéramos ver así, como el profeta mayor de todos los profetas de los judíos. Entonces como que estaban diciendo, pues Jesús, tú eres un profeta así como de ese tamaño, como si fueras Elías. Algunos creen que eres Elías o también con tanta autoridad como Juan el Bautista. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. La gente está intuyendo que vienes de Dios, pero esto es lo que dicen. Y Jesús les contesta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate la respuesta de él. Dice, tú eres, número 1, el Cristo, coma, número 2, el Hijo del Dios viviente. Dos elementos muy importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Y respondiendo, fíjate la respuesta que dio Jesús. Por eso se ve que Pedro acertó tremendamente en esta respuesta. Y Jesús le contesta y le dice, bienaventurado eres, Simón. Estas palabras parecen como acertijos, ¿no? Así, ¿por qué le dijo bienaventurado? Porque, o sea, pareciera como si fuera un juego de palabras. ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero no, Jesús, bienaventurado quiere decir más que dichoso. Más que dichoso tú. Y aquí empieza realmente la enseñanza. Para algunos de nosotros que ya hemos estudiado esta lección. Me acuerdo Rocío, que está por aquí, que hace como unos 16 años, yo creo, no sé cuántos, o 15, no sé, esta lección la estudiamos. Pero realmente Dios me habla a mi corazón y me dice, bienaventurado, más que dichoso por esto que sabes. O sea, yo lo que quiero decir es, no importa si te sabes la lección, pero todavía no entiendes lo bienaventurado que eres. Mejor, o sea, en realidad necesito escuchar a Jesús y comprender esta verdad. Después te voy a dar algún testimonio acerca de esta enseñanza. Cuando entendí esta enseñanza, Dios empezó a salvar a mi padre del alcoholismo, del tabaquismo y de la muerte. Hace 16 años. Porque comprendí esta enseñanza. Es más, Dios me dijo, me mostró en sueños quién iba a ser su mujer y cómo se llamaba su mujer, antes de que mi papá la conociera. ¿Y dónde? Te estoy hablando de cosas tremendas. ¿Y en qué calle de la ciudad se iba a encontrar con ella? Ay, Dios mío, qué barbaridad. O sea, es como así saber el futuro.
Esta experiencia me sucedió a partir de esta enseñanza. Mi papá era un hombre muy solo y alcohólico. Cuando empecé a ser obediente a Dios, empecé a pedir por mi papá todos los días. Y en esos días que yo pedía por él durante unos 3 años, tuve un sueño donde veo a mi papá con una mujer que se llama María. Y un día mi papá me habla y me dice, necesito a Jesús. Lo invito a la reunión, recibe a Jesús en su corazón. Unos meses después, sin decirle nada, dejó de tomar. Pero era tomar diario, apestar a alcohol. Dejó de tomar, me invita a conocer a su novia se llama María, deja de tomar, deja de fumar y ahorita tienen 18 años casados. O 10, no sé cuántos tengan. Pero bueno, te lo platicaré con lujo de detalle. El punto es este, bienaventurado eres. En el versículo 17 le respondió Jesús a Pedro y le dijo, bienaventurado eres Jesús, hijo de Simón. ¿Quién es? Jesús le dice, bienaventurado eres Jesús, hijo de tu papá. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús usaría este lenguaje? Es como si dijéramos ahorita por aquí, a ver, creo que Diana, tu papá se llama Gerardo, ¿verdad? Sí, se llama Gerardo. Es como si vivieras a Jesús y Jesús te dijera, oh, Diana, hija de Gerardo. Como que dirías, oye, qué chistoso está esto. Jesús no estaba hablando de bulto. Jesús quiere decir que tú eres hombre y vienes de Gerardo, tu papá, hombre. Está hablando de la genealogía que viene de la carne y de la sangre. Tú vienes de tu papá es carne y sangre, tu papá es hombre. Jesús hizo una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen vagamente que eres o Juan o Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, los hombres no saben con precisión quién es Jesús. Pero Pedro responde, bienaventurado eres. Jesús le dice, como Pedro responde bien y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dice, eso, bienaventurado eres, Simón, hijo de tu papá, Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo revelaron los hombres, no te lo reveló tu papá, no te lo reveló la tradición, no te lo reveló la iglesia, la religión, no te lo reveló la cultura, no te lo heredaron como una tradición religiosa, sino lo que te ha sido revelado no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto que tú acabas de entender, esto que tú acabas de saber, esto que tú puedes ver y esto que tú sabes acerca de mí, tú sabes con precisión quién soy yo, porque te lo mostró mi papá, mi Padre que está en el cielo. Y por eso este curso se llama Conociendo a Jesús. Porque nuestro Padre que está en el cielo es quien nos va a enseñar aquí adentro, quien nos va a revelar quién es Jesús verdaderamente. ¿Y esto para qué o por qué? Porque Jesús es un personaje muy conocido en la historia. Jesús es un personaje que impactó el mundo. Sin embargo, los Beatles dijeron que ellos eran más famosos que Jesús porque fueron a lugares donde todavía no conocen a Jesús. Y sabes que hoy, en el año 2020, hay miles de millones de musulmanes que no conocen a Jesús. Miles de millones. Si fueran, o sea, hace como 20 y tantos años, todavía eran 4,000, había 4,200 millones de musulmanes. 4,000 de los 7,000 y fracción de millones que hay,
de seres humanos, 4.000 millones son musulmanes. O sea, no tengo el número exacto, ¿verdad? Pero te estoy diciendo algo real. Entonces, hay muchos lugares donde aún no han escuchado el nombre de Jesús. Y quiero decirte que de los 2.000 y tantos de cristianos, tomando en cuenta todas las religiones cristianas, católicos, cristianos, evangélicos, bautistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová, y todos los que de alguna manera tienen dentro de sus creencias a Jesucristo, tomando alguna función, la gran mayoría no saben quién es Jesús, aun cuando Jesús es parte de su religión. Es muy diferente estudiar a Jesús que caminar con él. Es muy distinto tener una religión que tener una relación con él. Pero quiero decirte algo, pues necesariamente necesitamos tener una experiencia con Jesús para poder arrancar una relación. Y Dios te quiere llevar a tener una experiencia personal con él. Por eso te estoy hablando de 3 puntos: el evangelio, quién es Jesús y la importancia de la palabra de Dios. Ahorita voy en el número 2, ¿quién es Jesús? El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él supo esta revelación, Jesús le contestó en el versículo 17, bienaventurado, más que dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre, Simón, hijo de Jonás, haciendo referencia a tus papás. Esto no te lo enseñaron tus padres, ¿no? No te lo enseñó tu papá, sino mi papá. O sea, no fue tu papá el que te enseñó quién soy yo, sino mi papá. Es lo que Jesús le está diciendo. Qué padre. Claudio, una preguntita rapidísimo. Por favor. Cuando se refiere a que, o sea, Pedro cuando lo dijo que era el Cristo en sí, cuando dice el Cristo, ¿qué quiere decir con el Cristo? Excelente pregunta. Bueno, es parte justamente del estudio. Él está haciendo una afirmación doble. Y esta afirmación él está diciendo: tú eres el Cristo. Eso es un objeto. El objeto de esta afirmación, la palabra Cristo quiere decir el ungido. El ungido, y vamos a estudiarlo con detalle porque hay unos libros impresionantes acerca de lo que voy a decir. El Mesías prometido para el pueblo de Israel es un rey que iba a venir, que vino para nosotros los cristianos, porque sabemos que ese Mesías, ese Cristo, ese ungido, es Jesús. Pero habían cientos de profecías que describen en las escrituras, en la Biblia, tú lo tienes en tus manos, cientos de profecías que dicen dónde iba a nacer ese Mesías, cómo iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ser hijo de una virgen, que iba a ser hijo de un carpintero, que iba a sufrir, que iba a ser golpeado 39 veces, que iba a ser hijo de Dios, que iba a ser rechazado por su pueblo. Y son cientos de profecías que describen la llegada de ese Mesías cientos y miles de años antes que ese Mesías viniera, antes de que ese Mesías viniera a la tierra, ya había todo un mensaje y una expectativa acerca de él. Pero el pueblo de Israel había tenido una experiencia con reyes como el rey David, que a través de su espada los libró de todos sus enemigos. En la época en que Jesucristo llegó al mundo, Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, ellos esperaban que llegara un rey valiente que sacara su espada y que empezara a hacer guerra contra el Imperio Romano, como lo habían vivido con David. Sin embargo, este rey llegó y dijo: no, así no va a ser. Voy a entrar en un burro y vengo a hacer la paz, y no vengo a poner espada, y vengo a salvar a la humanidad de sus pecados. Esto es algo tremendo porque pues la historia nos enseña que las civilizaciones se han ido conquistando unas a otras
a través de la guerra y de la sangre. Pues Jesucristo trajo su reino. Este rey que iba a venir no era un rey de este mundo para venir y pelear con los reyes de este mundo de la misma manera. Y aquí radica la importancia de quién es Jesús, por qué Él es el Cristo, el ungido de Dios, y cuál era el propósito de la unción de Dios, el poder de Dios. Cuando dice Cristo, tú eres el Cristo, se refiere a que todo el aceite, la unción, la esencia, el poder, la gracia, la autoridad de Dios la estaba depositando sobre un hombre al cual iba a ungir como rey. Este hombre es Jesús. Y este Jesús, este rey, fue ungido, fue Cristo, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dentro de él. El poder de Dios, cuando se habla de la unción, de estar ungido, cuando se dice ser Cristo, la Biblia narra este concepto de la unción como el aceite que se derrama sobre la cabeza de una persona que es ungida. Ya ves, como cuando tienes un dolor y te dicen, frótalo con ungüento, ¿no? Échale pomada y lo frotas con ungüento y va a calentar y se te va a quitar ese dolor. Bueno, así como se ungen las berenjenas y las verduras que las sumerges en aceite de olivo y todo esto, pues Dios lo va a ungir en su espíritu, en su aceite, que a lo largo de la Biblia el aceite de Dios tiene un significado, ¿verdad? Y tiene el significado de la unción. Pues aquí va a ser un hombre que va a tener toda la unción de Dios. Ese es el Cristo, un hombre ungido por Dios. Un humano de carne y hueso como nosotros. Un hombre que siente, un hombre que come, que va al baño, que es tentado, que crece, que sufre, que se alegra, que se envejece, todo, igualito a nosotros. Pero cuando dice, tú eres el Cristo, y luego dice, el Hijo del Dios viviente, esa palabra, el Hijo del Dios viviente, tiene un peso brutal. Pero para entender el peso que tiene esa palabra, necesitamos meternos en el contexto de por qué crucificaron a Jesús. ¿Sabes? Saben amigos, a nosotros nos han enseñado que todos somos hijos de Dios. Nos enseñaron en nuestra casa. Pero esto es porque desde hace 2000 años el mundo cambió completamente. Hace 500 años o no sé cuántos por ahí, aquí en México había civilizaciones, las culturas de los mexicas, de los aztecas, de los mayas, de todas estas donde había sacrificios humanos, donde había muerte, donde no conocían a la Virgen, a los santos, a Cristo, no se tenía nada de los católicos hasta que vino la colonización, ¿verdad? Y sabemos que hace 2000 años existían los romanos, los bárbaros, todas estas diferentes culturas con distintas deidades, donde había muchísimos sacrificios humanos y el valor por la vida era muy diferente. Las culturas de los griegos y de los bárbaros, de los vikingos, eran culturas donde rendían culto a la muerte y era un privilegio morir. Mataban a los hijos, a las hijas que estaban feas las mataban a las esposas. Los mayas en los partidos de fútbol, pues si ganabas el partido, pues te cortabas el cuello como premio. Entonces era un concepto de la vida muy distinto. Hoy, 2000 años después, nosotros decimos, todos somos hijos de Dios. Desde que se inventó la Cruz Roja y Walt Disney y el amor por los enfermos, todo esto viene a partir de que Cristo cambió, el mundo cambió. Se le dio valor a la vida, se le dio valor a los enfermos, se le dio valor a las viudas, se le dio valor a los niños. Bienaventurado, dejad que los niños se acerquen a mí. Toda la cultura que nosotros tenemos en el mundo ha sido impactada por el cristianismo, por la llegada de Jesús. Pero esta parte donde Jesús dice, tú eres el Cristo, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quiero que sepas que a Jesucristo lo crucificaron por haber dicho que Él es Hijo de Dios. Porque decir Hijo de Dios, hoy lo decimos muy fácil, pero no entendemos lo que eso significa. Los que tienen hijos saben que sus hijos tienen sus genes.
Tus hijos tienen tus genes. Tus hijos tienen tus rasgos, se parecen a ti físicamente, o a tus papás, o a tus abuelos, pero es porque han heredado el ADN. Esto está hablando de naturaleza, esto está hablando de línea genealógica. Así como Jesús empezó a hablar de línea genealógica o de género y especie. El género humano son los hombres, la carne y la sangre. Él habló del género humano y dijo, ¿qué dice el género humano de mí? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. ¿Y quién dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, género humano, porque lo que te ha sido revelado no te lo reveló carne ni sangre, género humano, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Ese género no es humano. Es mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado eres. Pero ¿qué fue lo que le reveló el Padre? El Padre le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, tú eres el hombre ungido y tú tienes el estado, tú tienes la línea genealógica de Dios. Tienes los genes de Dios. Si yo te presento, ¿cuántos han visto El Rey León? Levanten la mano. El Rey León. Bueno, ok, casi todos, ¿no? Por ahí Jerry no ha visto El Rey León, pero luego lo vamos a invitar a Jerry a que vea El Rey León. Ok, si yo te presento a Mufasa, pues Mufasa, ¿quién era? El rey, ¿no? Y tenía un hijito. ¿Cómo se llamaba su hijito? Simba. ¿Y su hijito qué era? Un leoncito. Su hijito era león, pero era rey. El futuro Era hijo rey. del rey. Y dime cuál es la diferencia entre Mufasa y Simba. ¿Alguno era más león que otro? ¿Alguno era más rey que otro? Eran exactamente igual de reyes, igual de leones. Entonces, si Dios tiene un hijo, su hijo es menos Dios. A esto es a lo que se refiere esta aseveración. Y por esta razón mataron a Jesús. A tal grado. O sea, si en aquellos días tú por la calle decías, yo soy hijo de Dios, cuello. Está loco, es un blasfemo. Es lo que hubieran dicho de ti. Hoy todos dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Y qué crees? Eso tampoco es cierto. ¿Quién lo dice? Bueno, los hombres dicen eso, pero Dios dice, no, yo conozco a mis hijos y me hago cargo de ellos. Hay algo muy interesante en lo que estamos hablando acerca de esto porque hay un mundo entero con una opinión y a todos nos afecta. Somos parte de este mundo, estamos en este mundo. Nos impacta. Jesús vino a su pueblo y su pueblo acabó crucificándolo cuando él fue enviado por Dios. Fue el ungido de Dios, enviado por Dios a salvar a su pueblo. Pero ellos no comprendieron quién era Jesús. No pudieron entender quién era Jesús. Pedro sí entendió quién era Jesús porque se lo reveló el Padre que está en el cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres hombre y tú eres Dios. O sea, un hombre que tiene doble naturaleza. La naturaleza humana para comprender a los humanos, pero también la naturaleza divina para complacer todas las expectativas que Dios tiene sobre lo que es santo, sobre lo que es justo, sobre lo que es puro y sobre lo que es perfecto. Pero déjame decirte algo que aquí es donde se comienza a abrir la puerta para descubrir el maravilloso don, regalo que nos ha sido dado. Por eso Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
el maravilloso don que nos ha sido concedido de recibir a Jesús en nuestra vida. La maravillosa oportunidad que hoy tenemos de decir, vamos a abrir un libro o un curso, un chat, una sesión de Zoom para que podamos conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Que realmente podamos conocerlo. Los apóstoles, los discípulos, perdón, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres? Y su respuesta era vaga, no era precisa. Pero la respuesta que Pedro tuvo provocó una respuesta en Jesús tremenda. Le dice, bienaventurado eres. Y luego le dice en el versículo 18, y yo también te digo, mi Padre te lo reveló, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate qué onda, o sea, de qué está hablando Jesús, qué está queriendo decir. Primero, el que le contestó fue Simón. Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo, le está diciendo a Simón. Le cambia el nombre en ese momento. Y le dice, tú eres Pedro. La palabra Pedro quiere decir piedra, Petra. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, está hablando Jesús. Le dice, Pedro, tú eres Pedro, le dice a Simón, tú eres piedrecita, piedrita, piedra, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. De aquí surge la confusión de que algunas, respecto a la religión católica, dicen que Pedro es la roca de la iglesia. Pero la palabra Pedro quiere decir piedra. Y roca es una gran piedra. Entonces le dice, tú eres Pedro y yo soy. Y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia. Y luego le dice, la palabra iglesia quiere decir asamblea. Los griegos usaban sus asambleas para gobernar el mundo, para gobernar. Entonces este término de iglesia, la palabra iglesia quiere decir asamblea. Entonces Jesús está diciendo, tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, y las puertas del Hades no van a permanecer cerradas contra mi asamblea. Wow, esto tiene un significado brutal, porque lo que Jesús le está haciendo ver a Pedro es el plan que él tiene para la humanidad. Pero le está hablando de un sentido espiritual, porque la palabra Hades quiere decir la morada de los muertos. Entonces, quiere decir que la iglesia, la asamblea de Dios, va a ser una invasión al lugar donde están los muertos para sacarlos de ahí y llevarlos al reino del Señor Jesucristo. El versículo 19 le dice a Pedro, seguido, le dice, fíjate cómo el saber quién es Jesús, el saber que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una revelación, un conocimiento, una verdad que va a traer consecuencias. Le dice, primero le dice, bienaventurado eres, más que dichoso. Y luego le dice, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desates en la tierra va a ser también desatado en el cielo. O sea, le está hablando de algo que va a suceder como la guerra de las galaxias. O sea, Jesús está hablando cañoncísimo de algo que yo creo que ni los discípulos entendían lo que les estaba diciendo. Pero, ¿qué crees? La historia ha avanzado muchísimo.
Y voy a hacer una pausa en este sentido respecto a quién es Jesús, porque hay mucho más que decir acerca de él, pero en fíjate cuántos versículos leímos, desde el versículo 13 al 19, incluso en el 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En estos 7 versículos, Jesús está mostrando todo su plan y todo lo que va a pasar en las galaxias, en el reino en el cielo, en la tierra, que van a estar atando en el cielo y desatando en el cielo, atando en la tierra y atando en el cielo. O sea, va a haber un movimiento en la tierra y en el cielo tremendo a través de que a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra también va a ser atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra también va a ser desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto de atar y desatar? Y estas llaves son llaves de conocimiento. Lo que tú sabes hoy, lo que te reveló mi Padre, son unas llaves que a ti te doy. Y por esto todo lo que tú ates aquí en la tierra, también en el cielo va a pasar. Todo lo que tú desates aquí en la tierra, también en el cielo va a ser desatado. ¿Has oído el Padre Nuestro que dice, hágase en la tierra como en el cielo? Está hablando de lo mismo. Así como fuimos colonizados, todos los del continente americano, por los franceses, los ingleses, los españoles, así Jesucristo viene a colonizar tu corazón. Y una invasión tiene que traer súbditos, tiene que traer soldados, tiene que traer guerreros, tiene que traer la cultura del reino de España a Nuevo México, la cultura de los ingleses a las colonias inglesas en Estados Unidos, la cultura de los franceses a Canadá, y tiene que haber una réplica de lo que hay en Francia, en Canadá, de lo que hay en Inglaterra, en Estados Unidos, de lo que hay en España, en México, una colonización. Llevar el corazón del rey de España a la Nueva España, de Francia a Canadá, de Inglaterra a la nación de los Estados Unidos. Bueno, pues ahora es traer el corazón de Dios a nuestra vida, traer el corazón de Dios a los hombres. Y como te estaba hablando del evangelio, punto número 1, cuando Jesús empezó a hablar el evangelio, dijo estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él viene a acercar el reino de los cielos. Ahora, ¿en qué consiste el reino de los cielos? El reino de Dios, el reino de los cielos. ¿En qué consiste? En justicia, paz y gozo, alegría en el Espíritu Santo de Dios. Si tú tienes una circunstancia en tu vida triste, el reino de Dios va a traer alegría en Dios. Si tú tienes una injusticia en tu vida, cuando el reino de Dios llega a tu vida, viene la justicia de Dios. Si tú tienes ansiedad, tristeza, soledad, problemas, cuando llega el reino de Dios llega la paz. Entonces el Señor vino a traer su reino. Hay una forma a través de lo cual lo hace, pero esta primer sesión contigo es para poner argumentos. Estamos poniendo argumentos. Número 1, el evangelio es el mensaje de Jesús. Número 2, bueno, ya lo he venido mencionando, lo estoy repitiendo. Número 2, ¿quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que Jesús es hombre y Jesús es Dios. Es una persona que tiene la doble naturaleza. O sea, es distinto a ti y a mí. Porque tú naciste de tu mamá y de tu papá. Pero Jesús nació en el vientre de una virgen. Jesús no tuvo un esperma dado por José. El Espíritu Santo vino sobre María y siendo virgen concibió. Por eso es hijo de Dios.
Por eso es el unigénito Hijo de Dios. Para que nosotros fuéramos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener los genes de Dios. Y Dios no es enojón, chismoso, mentiroso, ratero, tranza. No es como la gente de este mundo. Él es Dios, Él es santo. Y aquí es donde digamos que viene un punto que quiero terminar el día de hoy. Y es el tercer punto, que es el valor de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Esta sesión es como una introducción para todo lo que vamos a hablar. Pero la importancia de la palabra de Dios es porque la palabra de Dios justamente nos habla de quién es Jesús. Es porque la palabra de Dios tiene... hay mucho que hablar sobre la palabra de Dios. Déjame mencionarte algunos puntos muy importantes. En primer lugar, ¿cómo fue creado el universo? A través de todo lo que Dios dijo. Te voy a decir varios puntos. La Biblia es la palabra de Dios. Te voy a dar algunos versículos también, si los puedes anotar, por favor, para que los puedas leer al rato o mañana o en la semana, para que tú tengas como un acercamiento a la palabra de Dios. Como te decía, Dios creó todo. En el Génesis capítulo 1, Dios dio un discurso. Y mientras Él daba este discurso, Él decía, sea la luz. Y fue la luz. Él decía en su discurso, sean la expansión de los cielos y descúbrase lo seco, y creó las aguas, la tierra, el cielo. Él dijo, sean flores y frutos según su género y según su especie. Creó los árboles, creó todo lo que vemos de la vegetación de este mundo. Él creó el sol y la luna. Él dijo, sea la luz, sean las grandes lumbreras, y creó la noche y el día. Y Él dijo, y todo lo creó a través de lo que Él dijo, este gran discurso. Esa es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Él está creando. Y cuando tú lees la Biblia, estás en contacto con la palabra de Dios. O sea que mientras tú conozcas la Biblia, Dios va a estar haciendo creación. Dios va a estar creando en ti muchas cosas. Por eso es tan importante el valor de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Vas a anotar, por favor, segunda de Pedro, pon 2 Pedro, capítulo 1, 2 puntos, 21, versículo 21. Y ahí dice lo siguiente, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es digamos, un argumento equivocado que usan muchas personas para decir que si la Biblia la escribieron los hombres, ¿no? No leas la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres. Pero aquí lo que dice la Biblia es que la Biblia no fue traída por voluntad humana. O sea, no fueron los hombres los que quisieron hacer la Biblia, sino que fueron inspirados por Dios y hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Nada más estoy como poniendo algunos argumentos. Te quiero decir que esto que te estoy diciendo tiene decenas y decenas de versículos, que podríamos estar 4 o 5 horas hablando de un solo punto. Pero quiero poner algunos argumentos que te ilustren y que te permitan tener confianza en lo que dice la Biblia. Ok, siguiente punto. Perdón, Clau, segunda de Pedro, perdón, ¿puedes repetir? Pedro 1:21. Gracias. No, ¿de qué? Al contrario.
Muy bien. Y luego Mateo 24:35. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas palabras se refiere a la Biblia. Ok, hay mucho que decir, muchos versículos, un estudio muy profundo, pero quiero hacer todo ¿Mateo esto. qué, perdón? Mateo, déjame regresar, Mateo 24:35. Les voy a dar otros versículos, apunten 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17. Hay una pregunta. ¿Está completa la revelación? ¿Eso es todo lo que hay, podríamos hablar acerca de Dios? ¿O se le habrá olvidado algo a Dios? ¿O qué tal si Dios inventó otros libros y nosotros no lo sabemos? O sea, ¿qué tanto valor tiene este libro? ¿A Dios se le olvidó algo? ¿Necesito saber otra cosa? ¿O puedo encontrarlo todo dentro de este libro? La respuesta a eso lo dice Deuteronomio 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, dice que Dios se guarda cosas para él, pero todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí. Luego, debemos buscar algo más de Dios fuera de la Biblia. Apocalipsis 28, que diga Apocalipsis 22, del 18 al 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, Dios está diciendo que está completo, que no tienes que buscar ni quitarle ni ponerle algo más. Voy a decir otro punto. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Dice 2 de Timoteo, si quieres anotar, 2 de Timoteo 3, del 15 al 16. 2 de Timoteo 3, 2 puntos, 15 al 16. Dice que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén, amén. Entonces ese es el propósito de la Biblia: instruirte, reprenderte, corregirte, para que tú seas perfecto y capacitado para toda buena obra. Es útil para la enseñanza, para que tú seas enseñado. Para eso es la Biblia, para enseñarte. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios enseñándote personalmente. Es su libro. Esta escritura dice que cuando hemos conocido la Biblia, la escritura te puede hacer sabio. Cuando hemos tomado la sabiduría de la palabra de Dios. La escritura te puede hacer sabio. Cuando hemos tomado la sabiduría de la palabra, viene la fe. Dice, porque la escritura te puede hacer sabio para ser salvado por medio de la fe. ¿De dónde sale la fe? De la escritura.
de la Biblia. ¿Por qué tengo fe? Yo no puedo tener fe en algo que no conozco. No conozco a Dios, pero a través de la palabra de Dios conozco su corazón, conozco lo que Él ha dicho, le conozco a Él y sé lo que puedo esperar de Él. Esta obra de la palabra de Dios hace al creyente, esta obra de hacer sabio al creyente, la hace la palabra de Dios. A través de enseñanza, reprensión, corrección e instrucción. Fíjate, yo en lo personal, todo lo que he aprendido, lo he aprendido de la palabra de Dios. Mis maestros me han enseñado en la palabra de Dios. Mis pastores me enseñaron en la palabra de Dios. Mi mamá me enseñó al borde de la muerte que Jesús está en la palabra de Dios. Sacó la Biblia y me enseñó la Biblia, las Escrituras, y me mostró el camino al cielo. Me mostró el perdón de Dios en la Biblia. Me mostró la paz de Dios y yo recibí todo esto en mi corazón. Me mostró que mi futuro está en la palabra de Dios, escrito lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios va a hacer está en la palabra de Dios. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces Dios me ilustró, me salvó, me enseñó cómo debo de ser como esposo, me enseña lo que debo de hacer como padre, me corrigió mi forma de hablar. Adelante, Richie. Hola, buenas noches a todos. Una pregunta, querido pastor. Sí, hermano. En el tema de la fe, los mormones cuenta su historia que John Smith, leyendo la parte, creo que está en Santiago, donde dice que todo aquel que tenga sed de conocimiento, pídala a Dios, algo así, ¿no? Y en eso basan su fe. Entonces, luego a esto se agrega el nacimiento del Libro de Mormón. Y ellos también basan su fe en que cuando Jesucristo menciona en una parte de la Biblia, que no me acuerdo ahorita dónde, que tenía otras ovejas que visitar y que supuestamente cuando él muere en la cruz, esos 3 días de resurrección, parte de ese tiempo es ocupado para venir a Latinoamérica. Y es donde a las tribus que supuestamente habían salido de Israel, entre ellas los nefitas y los lamanitas, habitaban el continente americano y los había visitado a ellos para entregarles las escrituras en planchas de oro, que es lo que forma el Libro de Mormón. Entonces, bueno, en mi concepto, en mi idea muy personal, pues simplemente es una cuestión, con mucho respeto lo digo, una cuestión, pues, un tanto de protagonismo americano, ¿no? Pero más allá de eso, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Porque millones de personas han hecho uso cuando los misioneros mormones los visitan y se cuestionan todo así como que, ¿cómo? O sea, otro libro más norteamericano que nos quieren imponer, ¿no? Y entonces esa gente ora para pedirle a Dios que les digan que si efectivamente, como John Smith lo hizo, el mormonismo es la iglesia verdadera. Y entonces, según ellos, obtienen esa respuesta y les dicen en sus sueños, sí, quédate aquí con los mormones, aquí es. Y entonces, aquí el problema es que interviene también en la otra literatura, que es el Libro de Mormón. Cuando la Biblia dice que no puede haber otro libro. Entonces, ahí, ¿cómo opera o cómo lo cuestión de la fe? Perfecto. Me parece muy, muy válido y muy importante lo que estás comentando por lo siguiente. Y yo lo dije desde un principio a todos, amados amigos y hermanos, lo que les dije es que nosotros necesitamos tener una experiencia con Jesús.
Entonces, la Biblia en los días de Jesús no existía. No existía la Biblia. Existían las escrituras de los judíos, pero no existían por ejemplo, el libro de Santiago que acabas de mencionar, no existía ese libro, no había sido escrito. Pero nosotros vamos a ir avanzando en este estudio para ir comprendiendo algunos elementos muy importantes que Jesucristo nos ha dejado para comunicarnos con Él, para tener evidencias que nos hagan saber por dónde andar. Es decir, ¿por qué yo soy cristiano si le queremos llamar así? Y aquí debo de decir lo primero. El cristianismo no es una religión. Y entonces entramos con algunos conceptos que no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Ya dije uno de ellos, ¿no? Según Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados por carne y sangre. ¿Cuántos de aquí fueron engendrados por carne y sangre? Todos. Pero pero el apóstol Juan, en Juan capítulo 1 dice que los hijos de Dios no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Entonces, para que yo sea hijo de Dios, tengo que ser engendrado por el Espíritu de Dios. No por John Smith, ni por Russell, que es el líder de los Testigos de Jehová, ni por la Virgen, ni por un ángel, ni por mi papá, ni por mi mamá, ni por el apóstol Juan, ni por San Pedro, ni por el Santo Niño de Atocha. Tengo que ser engendrado por Dios. ¿Cómo puedo ser yo engendrado por Dios? ¿Puedo? Sí. La Biblia nos va a enseñar que vamos a ser engendrados por la palabra de Dios. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, vamos a ir avanzando, pero a lo que voy es muy importante. Jesucristo dijo, por sus frutos les conoceréis. Y Jesucristo dijo, la Biblia no es de interpretación privada. Bueno, no lo dijo Jesús, lo dice la palabra de Dios. La Biblia no es de interpretación privada. El que quiera entender, que entienda. Es decir, que la misma Biblia dice que no hay una autoridad humana para interpretar lo que quiere decir la Biblia. Entonces, si tú, con tu intelecto, con tus facultades mentales, te interesa saber cuál es la verdad acerca de estos asuntos, la Biblia te dice, el que quiera entender, que entienda. El que busca, encuentra. Y leyendo la Biblia, yo me doy cuenta de dónde no es el camino. Yo tuve que buscar muy poco para entender las diferencias entre una religión y otra y para comprender quién debe de ser la guía de mi vida. La guía de mi vida es Jesús. La guía de mi vida es el Espíritu Santo. La guía de mi vida es la palabra de Dios. Entonces, lo que trato de decir es que si tú te pones a estudiar más, vas a llegar a la verdad. Y ahora te voy a decir, esta verdad es absoluta. No es que tú también tienes la verdad y yo también y todas las religiones. No. Jesucristo categóricamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alguien que conoce a Jesús no está confundido entre si Jesús es o Pedro o Elías o uno de los profetas. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta verdad va a traer que te voy a dar las llaves y que todo lo que ates va a suceder. Jesucristo dijo. O sea, si tú empiezas a ligar lo que dice la Escritura, viene a ti un entendimiento de cuáles son las evidencias de quién es Jesús y de por dónde debo de andar. Algo que sucede cuando el Señor da testimonio, cuando Dios da testimonio de que tú eres hijo de Dios. La Biblia misma dice cuáles son esas señales. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis.
va a haber demonios fuera, sanidades, milagros, muertos resucitando. ¿Y sabes qué pasa? Aquí es donde entra un poco el testimonio. Ya tenemos que terminar, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. Claudio, ¿puedo hacer una preguntita rapidísimo? Sí. Digo, tú sabes que yo estoy incursionando en todo No, este issue. Yo crecí en el rollo católico y he tenido muchísimas dudas y han puesto mi fe literal así en pues, cuestionamiento. se acabó, ¿no? Entonces, algo que me quedó como grabado que dijiste es, no todos somos hijos de Dios. Entonces, si yo estoy intentando conocer a Jesús o a Dios o a Cristo, ¿y cómo puedo saber que ya soy hijo de Dios? ¿O cómo puedo saber que soy cristiana? O sea, cristianos son los que ya están ungidos por Dios. Muy bien, O muy bien, muy bien, muy no. bien, perfecto. Y todas las preguntas que tengan, por favor, referentes a lo que hemos venido hablando, hay que dejarlas, incluso ya si algunos tienen que irse, si tienen que dormir a los niños, si tienen que hacerles cenar, vamos a despedirnos y los que se quieran quedar, podemos quedarnos un ratito más a ventilar las dudas porque no quiero que se queden con dudas. Nos vamos a ver hasta dentro de una semana. Es muy importante porque, mira, todos somos criaturas del Señor. Todos somos creación de Dios. El curso va a avanzar donde se van a responder muchísimas de estas preguntas. Solitas se van a ir respondiendo, pero nos vamos a tardar mucho tiempo. Así es que yo por eso quise como no profundizar demasiado y tocar 3 argumentos importantes. 1, el evangelio es el poder de Dios para salvar. Quiere decir que si una persona es como Pedro, va a llegar la sombra de Pedro y va a resucitar a los muertos. Hay muchísimos testimonios de la resurrección de personas que han estado muertas, que recibieron a Jesús, que Jesús les ha hablado. Hay muchos pastores que han sido usados para resucitar muertos. Va a haber, el evangelio es el poder de Dios. Cuando llega el evangelio, el matrimonio se salva, el alcohólico deja de tomar, el adúltero deja el adulterio, el drogadicto deja las drogas. O sea, viene una transformación de poder del cielo. Y ahí es donde me refiero a que el cristianismo no es una religión. Porque tú puedes ser un cristiano evangélico de la religión cristiana, pero no conoces a Jesús. Tu vida cada vez está más oscura. Tú puedes ser un católico o un testigo de Jehová o un mormón o un judío o lo que tú quieras. Pero tu religión no te hace conocer a Jesús. La forma en la que tú vas a conocer a Jesús y vas a ser adoptado, porque respondiendo a Aranza, ¿ya se fue Aranza? ¿Sigues ahí? Creo que ya se desconectó. Iba a responder. Pero bueno, la forma en la que yo soy hijo de Dios es por medio de ser adoptado. Y cuando yo soy adoptado, Dios comienza a depositar todos sus genes en nosotros. Cuando yo soy cuando yo soy adoptado, yo soy sembrado. Dios no obra de la manera natural en la que nosotros conocemos, sino de una forma espiritual. Y Él nos enseña a través de ejemplos naturales las cosas o las verdades espirituales. Entonces, la palabra semilla es de donde viene también la palabra semen. Semen quiere decir semilla. Entonces, cuando yo recibo a Jesús y me dispongo a Él, como tú lo estás haciendo hoy en este día, le permites a Dios depositar su semilla en tu interior.